Hermanos, que por favor me acompañen en oración y coloquemos este espacio bendito en las manos de nuestro Señor. Soberano Dios y Padre, Rey del universo, te damos muchísimas gracias, Señor, por tus misericordias, las cuales son nuevas cada mañana y cada uno de nosotros hoy somos testigos de ella. Queremos implorarte, Señor, por los méritos suficientes de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de nuestro Rey Jesucristo, que por favor nos asistas con tu Santo Espíritu, que por favor nos des la sabiduría y el entendimiento para poder recepcionar tu palabra con alegría, que seas en todo tú, Señor, glorificado, que por favor me guardes a mí de cualquier herejía, me guardes de desdibujar o tergiversar tu palabra, permite que pueda exponerla de manera fiel, Señor, para que tu iglesia pueda ser, Señor, edificada, exhortada y consolada. Que ante todo sea siempre tú veraz y nosotros mentirosos. Por favor, Señor, prepara nuestros corazones para darte gloria y honra y aplicar tu palabra, Señor, con gozo y alegría. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Esta vez vamos a estudiar los versículos 6 al 11 del capítulo 5. Les invito a que por favor vaya conmigo allá, Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 11. Leo la bendita palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En nuestro último sermón, por la misericordia del Señor, nosotros pudimos explorar los beneficios de la justificación por la fe cuando estudiamos los primeros 5 versículos del capítulo 5 de Romanos. Aprendimos que el creyente disfruta de paz con Dios, que tiene acceso permanente a su gracia y también se regocija, porque es un don que Dios le da de poderse regocijar en medio del sufrimiento, porque esto al creyente le produce paciencia, le produce un carácter probado y una esperanza firme que el no creyente no posee. Esa esperanza, hermanos, decía el apóstol Pablo, no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero ahora Pablo nos lleva más profundamente al corazón del Evangelio en estos versículos 6 al 11, porque después de hablarnos de ese amor que se experimenta internamente cuando nosotros somos bendecidos a través del Espíritu Santo, ahora nos lleva a la mayor prueba objetiva, por decirlo así, de ese amor. ¿Cuál es la prueba objetiva de ese amor de Dios hacia nosotros, hermanos? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Por eso Pablo en el versículo 8 que acabamos de leer dice, mas Dios muestra su amor. ¿Cómo Dios muestra su amor para con nosotros? Dice Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que vamos a ver a lo largo de este sermón cómo Dios describe cuando nos salvó. Describe la condición
en la que nos encontrábamos cuando Cristo vino a morir por nosotros. Era una condición para nada beneficiosa. Éramos débiles. Dice Pablo que éramos impíos, pecadores y lo peor, enemigos de Dios. Pero en esa condición, muy lejos de ser dignos de amar, fuimos objeto del amor más sublime, la cruz. La cruz entonces se convierte en el testimonio irrefutable de que Dios nos ama. No por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y hoy veremos cómo este amor, repito, que ha sido demostrado por Dios en la cruz, no solo nos justifica, sino que nos libra de la ira venidera, nos reconcilia con Dios y nos da razones aún más poderosas para podernos gloriar en Él todos los días de nuestra vida. Nuestro sermón en la mañana de hoy lo he titulado Salvados por amor. Salvados por amor. Y lo vamos a desarrollar bajo 3 puntos. En primer lugar, salvados por amor, por un amor que nos buscó en la miseria. Allí, en esa condición, nos buscó por amor. Un amor que nos buscó en la miseria. Cristo murió por débiles, por impíos, por pecadores, por enemigos de Dios. No murió por justos, por perfectos, por rectos. No, murió por débiles, por impíos, por pecadores, por enemigos. Pero en segundo lugar, un amor que nos libra de la ira, porque ya siendo justificados por la sangre de Cristo, inmediatamente somos salvados de la ira venidera. Ira venidera que muchas veces olvidamos, pero que es ineludible. La ira venidera es ineludible. Y en tercer lugar, un amor que nos reconcilia para siempre. Dice Pablo, reconciliados con Dios. Y fuimos reconciliados a través de la persona y la obra de Cristo. Por lo tanto, Pablo nos exhorta a que, dado a vez a toda esa circunstancia, nosotros debemos gloriarnos en Él. Esos serán nuestros 3 puntos, hermanos. Así que vamos a analizar el primero, versículos 6 al 8. Un amor que nos buscó en la miseria. Lea conmigo nuevamente. Dice Pablo, porque Cristo, aún cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Pablo desea que los creyentes en Roma, que leen su carta primeramente, comprendan la magnitud del amor de Dios hacia ellos, Él no los lleva a experiencias emocionales, ni tampoco a verdades abstractas. No, Él los lleva de una manera práctica a la cruz. A la cruz. Porque Él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y es una de las declaraciones incluso más gloriosas y más poderosas que nosotros encontramos en las Escrituras. Porque Pablo no va a estar hablando acá de un amor potencial, ni tampoco de una intención general de benevolencia de parte de Dios. No, fíjense que él está hablando de una prueba que es concreta, que es evidenciada, que es atestiguada por muchos. Un hecho histórico, como fue la crucifixión de nuestro Señor. Pero no solo fue un hecho histórico, fue un hecho salvífico. Salvífico. Cristo murió por nosotros. Esa es una realidad, es una verdad. Pero lo que hace aún más extraordinaria esta demostración de amor de Dios hacia nosotros es la condición en la que nos encontrábamos cuando eso ocurrió. Pablo usa 4 palabras a lo largo de los pasajes que describen de alguna forma nuestra naturaleza espiritual sin Cristo. ¿Qué dice Pablo? A ver, débiles, impíos,
pecadores y enemigos de Dios. Vamos a analizar esas cuatro palabras que Pablo describe. En primer lugar, dice Pablo en el versículo 6 que éramos débiles. Y no significa simplemente que careciéramos de fuerza moral, sino que Pablo se refiere a que estábamos incapacitados espiritualmente para buscar a Dios, estábamos incapacitados para poderle agradar y por supuesto, más incapacitados aún para podernos salvar. Nuestra debilidad entonces no era parcial, era total. Éramos débiles en todos los sentidos. Éramos como un paralítico en lo más profundo de un pozo, sin ninguna posibilidad de poder salir de él. Sin fuerza, sin absolutamente nada que pudiera salvarlo. Como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De manera que nuestra realidad era ¿qué? Radical. Era radical, era una muerte espiritual. No teníamos ni el deseo, ni la capacidad de responder a Dios por nosotros mismos. Por eso él dice, éramos débiles en todos los sentidos. Pero en segundo lugar, dice que éramos impíos. La palabra griega que usa Pablo allí es una palabra que implica irreverencia. Éramos irreverentes a Dios. Implica falta de temor a Dios. Completamente desproporcionados de la magnitud de lo que es Dios. Es una palabra que implica vivir sin tener en cuenta a Dios en nada de lo que hagamos o en nada de lo que hacíamos. No se trata simplemente de personas moralmente indiferentes, como quizás algunos pueden pensar, sino de unas personas que vivían activamente a espaldas de la gloria de Dios. No sé si me hago entender. Éramos intencionales en lo que hacíamos. Y si usted le pregunta a cualquiera que vive sin Cristo, obviamente jamás le dirá esto, porque recuerden que hay una característica en las personas sin Cristo que son religiosas. Ellos se creen moralmente buenos. Y la mayoría, bueno, a excepción de los que claramente se describen como ateos o como agnósticos, la mayoría de personas creen o manifiestan creer en Dios. Pero lo que dice la palabra es algo completamente diferente. Éramos impíos, personas irreverentes, personas sin temor de Dios, personas completamente activas en buscar vivir a la espalda de Dios, no tenerlo en cuenta. Y ese término es el mismo término que Pablo usa en el capítulo 1, versículo 8, cuando él describe que la humanidad suprime la verdad de Dios con injusticia. Es esa misma palabra. Hermanos, y esos impíos, nosotros, fue por nosotros, impíos, irreverentes, que Cristo murió en la cruz. Estábamos en esa condición. Tercero, Pablo dice que éramos pecadores. Y por supuesto ese término abarca tanto nuestra culpa como también nuestra corrupción. Pecamos por naturaleza y también pecamos por decisión. No fuimos neutrales, no fuimos inocentes. Y la Biblia, de hecho, no suaviza nuestra condición. La Biblia nos llama por lo que somos. Dice, éramos pecadores. Dice Isaías en el capítulo 53, versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es decir, éramos transgresores, culpables, merecedores del juicio. Y esa es la tercera condición con la que Pablo nos describe para que recordemos en qué condición nos rescató el Señor. Pero en cuarto lugar, Pablo afirma en el versículo 10 que éramos enemigos de Dios. Y esto es impactante, hermanos, porque no es solo decir que éramos indiferentes a Dios, porque una persona puede vivir, ¿cierto?, sin importarle la otra persona. Aunque él perciba que no es su enemigo, puede pensar en que simplemente no le interesa nada de esa persona. Pero no era el caso con nosotros. Nosotros no es que éramos
solo indiferentes a Dios, sino que nosotros éramos completamente opuestos a Él. Y eso marca una gran diferencia. Nosotros estábamos del lado del pecado. Estábamos bajo el dominio completo del mundo y de Satanás, esclavizados plenamente a la carne, y éramos o estábamos en plena rebelión contra nuestro Creador. Es así, literal, como Pablo quiere que entendamos, o como Pablo quería que entendieran los hermanos en Roma cuando leyeran esta carta. En esa condición ustedes estaban antes de que Cristo, cuando Cristo murió por ustedes. Hermanos, y esa enemistad era tanto de actitud hacia Dios como también de posición legal. Porque dice Pablo, o va a decir Pablo más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 7, él dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. La enemistad no es algo que sentimos. La enemistad no lo sentimos, sino que lo somos sin Cristo. Una persona sin Cristo es enemigo de Dios. Y esa persona no lo puede percibir. De hecho, se cree bueno. De hecho, jamás aceptará que es enemigo de Dios. Pero eso no significa que porque no lo acepta o no lo percibe, no lo sea. ¿Sí me hago entender? Lo es, porque es una posición frente a Dios. Es una posición que se encuentra sin Dios, enemigo. Y sin embargo, en ese estado en el que estábamos, Cristo murió por nosotros. No esperó que nosotros nos volviéramos más receptivos, más respetuosos. Tampoco esperó a que obtuviéramos algún mérito. Nada de eso. No vino a morir por los justos, sino por los injustos. Como Pedro declara en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 18. Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y esa precisamente es la escandalosa gracia del Evangelio. Es la lógica que muchos no aceptan. Que Dios amara a los que no lo amaban. Porque por eso Pablo dice, pues es más fácil que alguien de pronto muera por quien se lo merece. Que Dios amó a los que no lo amaban. Que Cristo murió por los que lo rechazaban. Que el Santo entregó su vida por los enemigos. Eso es algo que en la lógica humana no cuadra. Porque normalmente nosotros no lo haríamos. O dígame, ¿quién de ustedes moriría por un enemigo? ¿Quién de ustedes moriría por el que lo desprecia? ¿Quién de ustedes moriría por el que lo pisotea? Pero Pablo refuerza esto al decir, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. En términos humanos, el sacrificio a veces es entendible, aunque es raro, cuando ese objeto del sacrificio sea algo digno o alguien digno. Entonces usted dice, bueno, es entendible el sacrificio porque está sacrificándose por algo que vale la pena. Pero la cruz, hermanos, no sigue esa lógica. La cruz es una gracia escandalosa. Cristo murió por todos aquellos que eran todo lo contrario. No eran justos, eran injustos. No éramos buenos, éramos malos. Y así el apóstol nos muestra que la cruz no es una respuesta al valor humano, sino a la revelación del amor soberano de Dios. Decía el teólogo puritano John Owen, abro comillas, la muerte de Cristo no fue por causa de nuestra bondad, sino a pesar de nuestra maldad. El amor de Dios no fue provocado por algo en nosotros,
sino que brotó completamente de su propio corazón. Fin de la cita. Ese amor fue transformador. No porque simplemente emocione, hermanos, sino porque de alguna manera nos deja sin excusa y sin espacio para el orgullo. Por eso es transformador. No recuerda o nos recuerda que nuestra salvación es completamente inmerecida. No es algo en lo que usted aportó, en lo que usted se esforzó, en lo que usted logró, como estamos acostumbrados. No, nos quita todo derecho de autosuficiencia y nos deja a los pies de la cruz, nos deja abandonados, confiando en aquel que nos amó cuando menos lo merecíamos. Y si Cristo murió por nosotros, hermanos, cuando estábamos en nuestro peor estado, yo les pregunto, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora sostendrá a todos aquellos que somos suyos? ¿Cuánto más ahora? Si la cruz fue su respuesta a nuestra enemistad, por decirlo así, ¿qué hará con nosotros ahora que somos sus amigos? Sus hijos, su pueblo redimido. Ahora bien, después de establecer que el amor de Dios fue demostrado en la cruz cuando Cristo murió por nosotros en esa condición tan paupérrima en la que nos encontrábamos, el apóstol Pablo pasa ahora a desarrollar una conclusión lógica y gloriosa. Si ya nosotros hemos sido justificados por su sangre, con mayor razón seremos salvos de la ira venidera por medio de él. Y eso nos lleva a desarrollar nuestro segundo punto. Un amor que nos libra de la ira. Versículo 9. Dice Pablo, pues mucho más ahora, ¿cierto? Ahora que estamos en Cristo. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Y esa categoría que el apóstol introduce ahora de la ira de Dios es una realidad que muchos cristianos evitamos. No nos gusta hablar de la ira de Dios. Pero es algo absolutamente central en la enseñanza bíblica, hermanos. Pablo no habla de una posibilidad remota, sino de una certeza presente y futura. Pero ¿cuál es esa ira a la cual Pablo se refiere aquí? La ira a la que Pablo se refiere es la justa reacción de un Dios santo frente al pecado. No es un arrebato emocional como sí solemos nosotros hacerlo. Un arrebato emocional, como lo es la ira humana. Nuestra ira es un arrebato emocional, pero no es así la ira de Dios. La ira de Dios es un firme rechazo hacia todo lo que se opone a su esencia, hacia todo lo que se opone a su carácter santo, bendito y justo. En Romanos capítulo 1, versículo 18, Pablo ya lo había anunciado. Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En el capítulo 2, versículo 5, advierte que los que persisten en la dureza de su corazón están acumulando ira para el día de la ira. Pero aquí en el versículo 9, el apóstol Pablo declara una verdad que es liberadora a todos aquellos que hemos sido justificados. Y esa verdad es que ya nosotros en Cristo no estamos bajo la ira de Dios. Nosotros hemos sido justificados, es decir, hemos sido declarados justos por su sangre, no por nuestras obras. Entonces, nosotros hoy, delante del tribunal de Dios, hemos sido librados de esa ira venidera. Y cuando Pablo hace mención a la sangre de Cristo, es algo que Pablo no hace de manera accidental, hermano, porque nos remite, obviamente, a que recordemos su muerte vicaria, la muerte vicaria de nuestro Señor. Es una muerte expiatoria, es una muerte sustitutiva, que obviamente aclara más
el panorama objetivo que Él quiere transmitir. Usted ha sido librado de la ira venidera porque hubo un sustituto allí que recibió esa ira por usted. La sangre de Cristo no solo limpia, sino que satisface la justicia de Dios. En la cruz, ¿qué hizo Cristo, hermanos? El Cordero de Dios absorbió, por decirlo de esa manera, toda la ira que tú y yo merecíamos. Eso hizo Cristo allí. El juicio cayó sobre Él para que no caiga sobre nosotros. Es esa ira venidera. Fue derramada sobre Cristo en lugar nuestro. Y esa doctrina de seguridad, porque es de seguridad, de consuelo, de fortaleza, nos debe llevar a nosotros a mirar el futuro, incluso mirar el juicio final, sin temor, sin duda, porque la deuda ha sido pagada. La ira que estaba en nuestra contra ha sido apaciguada en Cristo. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y más adelante en el capítulo 5, versículo 9, de esa primera carta de los Tesalonicenses, dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos todo el tiempo recordar que la justificación, hermanos, no es un acto del pasado. No es algo que ocurrió antes y ya, sino que es la garantía. Nuestra justificación en Cristo es la garantía de nuestro futuro. El Dios que nos ha declarado justos por la sangre de su Hijo no va a cambiar los veredictos más adelante. Y muchas veces en la práctica pensamos eso. ¿Cuántas veces a veces nos levantamos justos o justificados? ¿Y cuántas veces nos levantamos en que no merecemos absolutamente nada de esa justificación? Y dudamos de nuestra salvación, dudamos de nuestra justificación. Pero el apóstol Pablo, aquí en esta carta de Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, lo declara con autoridad. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y aquí hay una lógica pastoral que debemos abrazar. ¿Cuál? Que si Dios no nos condenó cuando éramos enemigos, ¿cómo nos va a desechar ahora que somos sus hijos? Si Cristo pagó con su vida por nuestra justificación, ¿qué castigo puede estar pendiente? El juicio ha sido absorbido, hermanos. La deuda ha sido pagada, la ira ha sido aplacada. No hay segunda cruz. Debemos entenderlo. No hay una segunda cruz. No hay sacrificio adicional. No hay espacio para la culpa permanente del corazón del redimido. Por lo menos no debe haber ese espacio. Yo por eso les pregunto, hermanos, ¿cómo estamos viviendo en realidad? Si estamos viviendo como alguien que ha sido librado de la ira de Dios o como alguien que aún cree que hay cuentas pendientes por saldar. Porque cuando pensamos que algo falta, estamos diciendo que la cruz, el sacrificio perfecto de Cristo fue insuficiente. Muchos creyentes aún caminan con temor, como si Dios estuviera constantemente enojado con ellos. Pero si estás en Cristo, la ira que merecíamos fue descargada en Cristo, sobre Él. Por supuesto, Dios no está esperando que falles para castigarte. Está obrando en ti para perfeccionar su obra de gracia en ti. Es diferente. Eso no significa entonces, quiero ser claro, no significa entonces que no habrá disciplina. Por supuesto que lo hay. Ni tampoco
que el pecado sea alivianado o que de alguna manera minimicemos el pecado. La diferencia es esta. Ya hoy nosotros no somos tratados como enemigos. Ya hoy nosotros somos tratados como hijos. La justificación transforma entonces no solo nuestro estatus legal, ¿cierto?, sino también nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro Padre. Porque antes no existía relación padre-hijo, recuerden. Existía creador contra irreverente, contra enemigo, porque eso era lo que éramos. Así que hermanos, gócese porque ya no vivimos en la nube de la condenación, sino bajo el sol del favor de Dios. Y eso, hermanos, cambia radicalmente también nuestra manera de percibir el cristianismo. Cambia radicalmente la manera como caminamos en la fe. Dice el apóstol Pablo, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Yo pregunto, ¿esa es tu certeza? ¿Tienes certeza de esto? Porque Cristo no solo murió, también resucitó. Él ascendió a los cielos y vive hoy. ¿Y vive para qué? ¿Para simplemente estar sentado a la diestra del Padre? No, dice la Escritura que Él vive para interceder por nosotros. Él nos justificó y Él nos guardará. Nuestra salvación no descansa, hermanos, en nuestra fidelidad, aunque por supuesto debemos todo el tiempo esforzarnos por ser fiel a Dios. Pero nuestra justificación no descansa en nuestra fidelidad, sino en la eficiencia eterna de la sangre de Cristo. En eso descansa nuestra salvación. Y esa sangre, hermanos, ha apagado para siempre la ira de Dios contra nosotros. Ira que será derramada sobre todos aquellos que han despreciado a Cristo. Ira que será derramada sobre todos aquellos que persisten aún en pisotear su santo y bendito nombre. ¿Quieres vivir en libertad y en gratitud? Entonces, hermano, recuerda esto. La cruz no solo te salvó del pasado, también te asegura el futuro. La ira venidera ya no es nuestro destino. Nuestro destino es la gloria, porque hemos sido justificados por la sangre bendita del Cordero, que es perfecta. Su obra es y fue perfecta, fue suficiente. No hay posibilidades para el creyente de una segunda cruz, ni de un segundo sacrificio. Por supuesto, eso también nos garantiza una realidad importante con relación a nuestra relación con Dios, porque Pablo dice más adelante que ese amor nos reconcilia para siempre con Dios. Y eso nos lleva a considerar nuestro último punto, versículos 10 y 11. Dice Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos sido, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué hace Pablo ahora? Noten, Pablo lleva un argumento y lo lleva a una cumbre gloriosa. Porque si siendo enemigos, nosotros fuimos reconciliados con Dios, mucho más ahora que ya hemos sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Reconciliación.
reconciliación. Porque si ustedes analizan, mientras que la justificación describe una posición legal ante Dios, recuerdan, es algo que pasa fuera del creyente. La justificación es algo que pasa fuera del creyente, es una posición legal. Culpables, ahora somos justificados, es una posición legal. La reconciliación, en cambio, hermanos, nos describe nuestra relación restaurada con Él. Que ya no somos enemigos, sino amigos. Más aún, hijos. La reconciliación, hermanos, es necesaria. Porque como ya vimos, el hombre en su estado natural es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Y esa enemistad no es simplemente emocional, es una enemistad moral, es una enemistad espiritual, es una enemistad judicial. Entonces estamos hablando de que es una ruptura total. El pecado no solo nos hace culpables, sino también nos hace ajenos, nos hace extraños, nos hace distantes. Isaías lo dijo claramente en el capítulo 59, versículo 2. Él dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Nos hace distantes el pecado. Pero Dios no dejó esa enemistad sin solución. Fue Él, Dios, quien dio el primer paso para restaurar nuestra comunión con Él. Y lo hizo con una conversación. Lo hizo con una cruz. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es decir, Dios no solo se encargó de solucionar el problema, porque Él mismo canceló la deuda legal que teníamos con Él, sino que también abrió nuevamente la puerta a que tuviéramos esa comunión con Él, comunión que tuvo Adán. Pero ahora esa comunión la tenemos en el segundo Adán, en Cristo. Él nos abrazó cuando todavía teníamos el corazón endurecido. Nos atrajo con cuerdas de amor. Cuando aún nosotros estábamos distantes, cuando aún estábamos lejos, Él nos atrajo con cuerdas de amor. Así que la reconciliación sí es un acto unilateral, perdón, de la gracia de Dios. Nosotros no subimos al cielo para buscarla. Nadie buscó esa reconciliación, sino que el cielo descendió a través de Cristo para darnos esa reconciliación. Y no es una reconciliación frágil ni temporal. Es una reconciliación para siempre, por los siglos de los siglos. Por eso Pablo dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y aquí precisamente debe estar la seguridad de nosotros como creyentes. Si Cristo logró nuestra reconciliación con su muerte, ¿cuánto más ahora, hermanos, que vive resucitado y exaltado a la diestra del Padre, garantizará nuestra salvación final? El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vida resucitada es la garantía continua de nuestra seguridad eterna. Él no solo, hermanos, no solo murió por nosotros, también vive, recuérdenlo, intercediendo por nosotros, como un gran sumo sacerdote, como lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 7, versículo 25. Sí, su muerte quitó nuestra culpa, pero su vida, su resurrección, su vida hoy mantiene nuestra comunión con Dios. Él intercede por nosotros.
Recordémoslo siempre, Él no solo nos justificó, Él también nos reconcilió. Y nos reconcilió para que ahora nosotros pudiéramos sostener una relación diaria con nuestro Padre. Una relación fraternal con nuestro Padre. Momento a momento. Porque recuerden lo que aprendimos en el sermón pasado. Tenemos libre acceso a la gracia. Libre acceso al trono de la gracia. Para que podamos entablar conversaciones diarias con nuestro Padre. Porque ya hemos sido reconciliados, ya no somos sus enemigos. Somos sus hijos. Dice el Pablo en el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloriarnos en Él. Y es la tercera vez que se repite esa palabra en ese capítulo. Porque Pablo habló de gloriarnos en el versículo 2, en el versículo 3 y ahora en el versículo 11. Pero ¿en qué debemos gloriarnos? Decía Pablo que debíamos gloriarnos primeramente en la esperanza de la gloria de Dios. Luego nos dice que debemos gloriarnos en las tribulaciones y ahora que debemos gloriarnos en Dios mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos gloriarnos? Porque ya no hay temor, ya no hay distancia, ya no hay enemistad. Dios es nuestro gozo. Cristo es nuestra paz. Y la reconciliación es nuestra posesión presente. Nosotros hemos recibido la reconciliación. No es una promesa lejana, es una realidad actual. No es que seremos reconciliados, que ya lo fuimos y lo somos, estamos. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿qué buscaba el apóstol Pablo con todo esto? Por supuesto, es una invitación poderosa a vivir con gozo. Recuerden el contexto en el que se encontraban los hermanos en Roma y en la época en que Pablo escribe. No era un contexto muy amigable, era un contexto bastante duro, eran perseguidos, eran dados a muerte, etc. Pero la invitación de Pablo con todas estas verdades gloriosas era para que los hermanos vivieran con gozo, vivieran con libertad, vivieran con gratitud. Dios no está contra ti. Dios está contigo, no eres su enemigo, eres reconciliado con Él. No estás condenado, estás aceptado en el amado. Y esa reconciliación debe llenar de alguna forma, hermanos, nuestros corazones de alabanza, de gratitud, tratando de vivir vidas en obediencia. Pregúntate hoy, ¿cómo estás viviendo la vida cristiana? Si estás viviendo la vida cristiana como alguien que ha sido reconciliado o si sigues pensando que Dios está distante, que Dios está frío, que Dios está lejos de ti. Porque recuerda eso siempre, la cruz dice otra cosa. La cruz dice que fuiste amado cuando eras enemigo. La cruz dice que ahora eres hijo. La cruz dice que ese amor no ha disminuido. La cruz es suficiente. La muerte de Cristo, hermanos, fue eficaz. Fue eficaz. Y ahora que ha resucitado, es garantía de que Él no solo nos salvó, sino que nos guarda y nos sigue guardando día tras día hasta el final. Hasta el final. Reconciliados con Dios, salvados por amor. Así que, hermanos, recordemos esto hoy. Dios no esperó a que fuésemos fuertes, a que fuésemos dignos, a que fuésemos buenos, a que fuésemos perfectos para salvarnos. Nos amó cuando estábamos lejos, nos reconcilió cuando éramos sus enemigos
Nuestro Señor Jesucristo murió por ti, así, así, tal cual como eras. Pero ahora que eres su hijo, ahora que has sido reconciliado, ¿cómo no vamos a confiar en Él? ¿Cómo no vamos a descansar en su amor? ¿Cómo no vamos a vivir agradecidos? ¿Cómo no, hermanos, entregarnos por siempre en sus brazos? ¿En qué lugar estaremos más seguros? ¿En nuestra propia opinión quizás? ¿O en sus brazos? Porque nadie ha manifestado ni demostrado más amor que Él, muriendo por enemigos, muriendo por pecadores, muriendo por impíos, muriendo por débiles. Toda la gloria sea dada a nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Dios, el Señor bendiga su palabra. Señor, gracias te damos por fijar tus ojos en nosotros, débiles, impíos, pecadores, enemigos. Oh Señor, te damos gloria, te damos honra, exaltamos tu nombre. Gracias por todo lo que haces por nosotros en Cristo. Gracias aún por sostenernos hasta el día de hoy. Queremos suplicarte, Señor, implorarte que jamás nos sueltes, que siempre nos sostengas, porque confiamos en que tú que empezaste en nosotros la buena obra, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Damos gloria, Señor. Bendice a Comunidad de Gracia, bendice a cada uno de nosotros y sigue ayudándonos, oh Señor. Lo pedimos en el nombre glorioso, precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.